razones, Señor, para exaltarte, porque en tu nombre hemos tenido la victoria. Eres escudo de que en ti ha de confianza, eres aquel que en la batalla no conoce las derrotas. Amén. Por eso digo que viva el Señor, que entre su pueblo escuchemos aleluya y proclamémosle con fuerza gloria a Dios, para que el diablo no se escuche tierra y lluvia. Bueno, no solo gloria a Dios, también démosle aplausos a Jesús. Aleluya. Él es grande, Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Ya nuestras bocas proclaman tu alabanza, para adorarte con nuestros corazones, para decirte bienvenido seas eterno, Rey de Reyes, tú eres santo, Príncipe de mil amores. Amén. Por eso digo que viva el Señor, que entre su pueblo escuchemos aleluya y proclamémosle con fuerza gloria a Dios, para que el diablo no se escuche tierra y lluvia. ¿Será que fuerzas para decirle gloria a Dios? Aleluya. Bueno, gracias al Señor. Llegó la hora de escuchar la palabra del Señor. Amén. Yo creo que todos estamos aquí a la expectativa también de que Dios nos hable por medio de su palabra. Yo quiero invitarles que estemos en pie, por favor. Vamos a estar en pie. Vamos a decirle al Señor que nos ama. Que abra nuestro entendimiento para comprender esta palabra en esta noche. ¿Cuántos necesitan que la palabra en esta noche trate con nosotros? Levante su mano, por favor. Levante su mano, dígale: Señor, habla mi vida en esta noche. Habla mi corazón. Usa tu siervo, tu hermano Reynero, para transmitir este mensaje que hay para cada uno de nosotros. Recibe la gloria, la honra, la alabanza, la oración, Jesús. Unción de tu Espíritu Santo, la inspiración para tu Señor. Y habla nuestra vida, conforme a nuestra necesidad, con toda tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, para mí es un placer y honor poder dejar en compañía de nuestro hermano Reynero Galvis, que trae el mensaje del Señor con nosotros. ¿Cuántos dan una alabanza a nuestro Dios? Bien, ya hemos orado, ya estamos listos para oír la palabra, ¿verdad? Siéntese por favor un momento. Quiero saludarles a todos ustedes y agradecerles también todo. Amén. Al hermano Alfonso, su invitación, como les decía anoche, su paciencia. La verdad que fue bastante paciente cuando no se pudo, se volvió, se insistió y bueno, ya estamos acá. Y el tiempo pasa como tan veloz, anoche la llegada y ya lo último hoy. Un saludo para los pastores, hermanos, Dios los bendiga. Solo que usted le faltó una palabrita: ex. ¿Sabe que esta mañana estaba hablando acá y recordaba cuando se predicaba en ese lugar donde temblaba? Su papá predicaba allá. Gracias al Señor que estos muchachos han seguido el mejor camino.
compañero de trabajo. Por ahí tengo una foto muy bonita en Popayán, que estuvimos allá en Popayán también. Bueno, ya es recuerdo, pero es un hombre que trabajó con el alma. Yo creo que todo este Caquetá lo recuerdo. Quiero también pues, felicitar a los músicos. Oiga, ustedes sí cantan bien. Aquí aprendemos a cantar con ellos. Es una bendición del Señor. Y hoy viví algo agradable. Esta tarde que tuvimos la reunión de matrimonios, yo me sentí también, o sea que yo le di gracias a Dios, ya que bajé por allí, comencé a orar por todas esas parejas que vinieron y me llamó la atención que había parejas de personas nuevas. Vinieron acá, se arrodillaron, unas personas lloraban, otros estaban, y yo dije, la verdad es que si algo hay que prestar atención ahora es al matrimonio. Que Dios les bendiga por los que vinieron, oyeron la palabra, no sé si estarán aquí o se volvieron para la casa, pero sabe que lo importante es que no perdieron la venida. Aquí se manifestó el Señor. Si alguien no pudo venir, pues es una lástima que no haya podido estar, pero la verdad que los que estuvimos aquí miramos esa maravillosa carta que nos puso a pensar. Tenemos todo y somos peores. Pero bueno, gracias a Dios, ahora ya, esta noche tenemos un tema evangelístico y estaba orando al Señor y yo quisiera que los que estamos acá tomáramos un concepto de lo que es el Evangelio, ¿verdad? Aunque la mayoría sabemos qué es el Evangelio, pero algunos amigos desconocen qué es el Evangelio. Y lo que con la ayuda de Dios deseo esta noche es que logremos hacer un análisis un poco rápido, pero que logremos comprender por qué creemos en el Evangelio. O sea, el Evangelio no es tanto una casualidad. Yo diría que el Evangelio es más que un simple concepto. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio no simplemente es como una inquietud, el Evangelio es más. Y por eso yo con la ayuda del Señor deseo que hagamos un análisis esta noche, podamos comprender que el Evangelio es algo que si la persona no lo comprende, no le saca ningún provecho, pero si la persona lo comprende, le encuentra la verdadera sustancia. O sea que el Evangelio produce gusto, deleite, placer, alegría, satisfacción, felicidad. Pero cuando no se conoce, es como el que tiene una riqueza y no sabe que la tiene. Escuchaba la historia ahora días de alguien que estaba aburrido con el, coloquialmente como que se llama, con el rancho. ¿Y a usted cómo le va? Bien ahí viviendo en ese rancho. Y verdad que no era muy bonito, era un ranchito que había ahí. Y el piso era ordinario y era casi como una choza. Y yo todo aburrido, ojalá me compren eso. Porque vivía según él en un rancho. Y resulta de que alguien le dijo, hombre, estamos comprando algo porque por aquí se va a hacer una construcción buena. Y él dice, listo, ahí está para venderlo. Y lo vendió. Pero póngale que lo vendió bien vendido, 40 o 30 millones. Pero como quería venderlo, lo que le dieran. Y vendió el lote y la chocita que había. Y como al mes pasó por ahí y había un escándalo. Y él se acerca a ver qué es el escándalo que hay. Dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién murió allá? ¿Qué sucedió? Y dice, no, que esta gente se puso a excavar y encontraron tremenda cantidad de oro vendida allá. Y él dice, ¿dónde? Allá, yo no sé.
El segundo que vendió no sabía, pero todavía están sacando oro. Y él como que miró para el otro lado y se fue. Y después dice, ¿cómo es que yo no lo descubrí estando ahí? O sea, él estaba hablando de la chocita, aburrido de lo que tenía, y estaba todos los días caminando encima de una cantidad de millones, mucho más. Le sacaron más de 1,000 millones a eso y él lo vendió solo en 40. Eso es tener una riqueza y no conocerla. Yo declaro esta noche que el Evangelio es una gran riqueza y tenemos que aprovecharla en el nombre del Señor Jesús. San Pablo en el capítulo 9 de 1 de Corintios, vamos a leer el verso 16 que a la letra dice: así pues, anuncio el Evangelio y no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ya hemos orado, el hermano Carlos oró y gracias a Dios, Dios nos bendiga por medio de su palabra. Pero yo quisiera que hiciéramos un análisis rápido por qué Pablo habla como habla. Como primera medida, el ay que aparece acá no es un ay de castigo para los demás, es un ay de reprensión propio. Y el ay de reprensión propio es como cuando uno de pronto dice: ay de mí si no me aparezco, ay de mí si no voy, ay de mí si no cumplo. Pero acá dice: ay de mí si no predicare el Evangelio. O sea que él es consciente del ay que vive. ¿Por qué es consciente del ay que vive? Sencillamente, él es consciente porque sabe que no hay otra alternativa. El único hombre, San Pablo Saulo, el único hombre que el Evangelio le fue revelado de una manera distinta. Amén. A la mayoría de los apóstoles fue como con un gran amor o con un gran elogio: ven, sígueme. Y dejando la red le siguió: hey tú, deja de cobrar allá, ven acá. Listo. Y el otro: tú que estás allá, ven acá. Y inmediatamente llega. Y todos van como acercándose a él. Pero a Pablo fue la caída del tremendo caballo en el cual iba, que casi le hace comer arena, polvo, tierra, porque iba persiguiendo a los cristianos, y resulta que en ese momento le sale al camino aquel que es el dueño de la iglesia. Un aplauso para nuestro Dios. La persona para mí que más sinónimos acomoda para el Evangelio se llama Pablo. La persona que más logra descubrir títulos para el Evangelio es Pablo. La persona que más revelación tiene acerca de la unicidad y de la divinidad y de la manera como Dios se manifiesta es Pablo. La persona que más persecuciones y angustias tiene y problemas es Pablo. La persona que más idiomas habla en su tiempo, hebreo, arameo, griego, latín, es Pablo. El que tiene varias nacionalidades, la nacionalidad hebrea, la nacionalidad romana, y por ende tiene también la nacionalidad que venía por el origen de ese territorio donde nació, que era Tarso, que era una provincia de Grecia en los tiempos de los reyes. Entonces también sus nacionalidades, su idioma, su cultura, levantado a los pies de una eminencia de hombre que era Gamaliel. O sea que si alguno tenía de qué
ufanarse o enorgullecerse o tener un alto concepto de sí mismo es él, porque tenía bases para hacerlo. Pero él no acude a todo eso, sino que más bien en la manera como Dios había tratado con él y lo había derribado, lo había tumbado, lo había quedado ciego, y después de un tiempo van y oran por él, tanto que ni Pedro va por allá, ni otra persona más va, sino que mandan al apóstol, como el apóstol que casi no se nombra. Matías va por allá y comienza a preguntar hasta que al fin lo encuentra, y cuando lo encuentra dice: me han mandado que venga a orar por ti. Y ese hombre que nadie se le podía acercar, en ese momento el apóstol va y ora y recobra la vista, y tan pronto recobra la vista sale y se va rápido. Amén. El hombre que le está huyendo llama Saulo de Tarso. Y ese hombre, con todo el conocimiento, con todos los atributos que tiene, descubre que el evangelio no es simplemente un bla bla bla. El evangelio es algo más grandioso y más bonito. Parece que él reúne, o pudiéramos decir, condensa todo, lo mete todo como en un solo paquete. Y cuando lo mete todo en un paquete, él dice: ¡ay de mí si no predico el evangelio! ¿A dónde me meteré? ¿Qué le responderé? ¿Cómo voy a ir si me lo ha dado todo? Hubo un lugar, o hay un lugar que llama Petra, que queda en Siria. Dios me concedió a mí estar una vez por allá, y fui al lugar donde Pablo, cuando recobró la vista, él se desapareció para Arabia, y allá está el lugar donde Pablo se metió en una de esas cuevas allá, que quiere decir piedra, y todo es en piedra, y hay palacio en piedra, y cuevas en piedra, y casas en piedra, y todo allá. Y la historia declara que él se metió solo por allá a echar cabeza por qué le había pasado lo que le pasó, porque no le pudieron explicar allá. Cayó, quedó ciego, fueron y oraron por él, pero no hubo un concilio para decirle: mira, como tú hacías esto y esto y esto y esto, pasó así, así, así. Y ese hombre casi desubicado, él dice: el único que me puede sacar de este problema, de este dilema, se llama Jesús, ese que me dijo que yo soy Jesús a quien tú persigues. Usted tiene un aplauso para él. ¿Sabe que cuando Pablo se interna en Arabia y después sale, que es donde hablan los Gálatas, que él llegó y Andrés se encarga de ayudarlo? Bernabé se encarga de orientarlo, y todos los apóstoles están por allá como en una situación un poquito delicada. Y ahora este hombre que no merece nuestra confianza, miren todos los que mató, todo lo que pasó. Pero resulta que Bernabé de pronto dice: no, yo voy a hablar con él, y habla con él hasta que se los presenta. Él es otro, él ha cambiado, él se fue por allá. Y cuéntanos cómo te fue por allá. Y dice: sencillamente esos años que estuve por allá me sirvieron para poder conocer grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El hombre que más revelación ha tenido de la doctrina de la unicidad se llama Pablo. El hombre que le escribe a los colosenses defendiendo la unicidad, a los gálatas defendiendo la unicidad, a los tesalonicenses defendiendo la unicidad, a los colosenses defendiendo la unicidad.
a los filipenses defendiendo la unicidad, a los corintios defendiendo la unicidad, a Tito defendiendo unicidad. Todo lo que él escribe es defendiendo unicidad, como declarando y diciendo: no hay otro, no lo busquen, no hay más. El que me derribó es el que me levantó, y ese que me levantó me ha revelado el evangelio, y ese evangelio no puedo dejar de predicarlo, tengo que anunciarlo. Aplauso para él. Aleluya. Yo siempre he creído, o siempre lo he pensado, que uno depende de las cosas de quien vengan, uno las recibe o las cree. ¿Verdad que sí? Depende de quién venga. Si alguien me va a hablar a mí de medicina y es uno que se la pasa arreglando carros, pues yo digo, mejor dejemos el tema. Si uno me va a hablar de números o de contaduría y todo lo que hace es vender mangos en la calle, dejémoslo quieto. Pero si alguien me va a hablar de lo que sabe, pues entonces sí me gusta escucharlo. Y este hombre con todo el conocimiento, este hombre con todo lo que había conocido de Dios, este hombre con todo lo que había recibido, los problemas que se había ganado, de este hombre con todo lo que le había tocado afrontar, llamado Saulo y después Pablo, entonces uno le llama la atención que no está hablando cualquier persona, está hablando un hombre eminente para hablar, un hombre que era del Sanedrín, un hombre que era de familia real, o sea, gente importante, un hombre que tenía todos los poderes y dominios para poder manejar cartas y lo que fuera, porque era de poder político, poder religioso. Todo eso lo tenía, la cultura para hablar. Por eso es el único que le toca hablarle a esos reyes y a esas personas importantes. Allá no va Pedro, ni va Lucas, ni va otro, va Pablo. Y en la manera de expresarse: oh excelentísimo, oh rey, oh señor, yo te digo, qué bueno, qué agradable. Es un hombre que sabe hablar. Y ese hombre que sabe hablar emplea escribiéndole a los romanos una palabra que es la que nos lleva a nosotros a creer que está hablando a alguien que sabe. Y el que sabe todo eso dice con toda seguridad: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno lee la historia, el concepto que tenían los romanos cuando se hablaba del evangelio era de gente ignorante, torpe, gente iletrada, gente que no sabía nada. Y dicen que el emperador César y los que estaban cerquita ya se burlaban de los cristianos. Y una vez dice que Nerón comenzó a decir: si esa gente fuera importante, tendrían eminentes allá, tendrían personas del gobierno, tendrían gente que pudiera hablar con ellos y todo. Pero eso allá está en la lavandera, allá está el zapatero, allá está el herrero, allá está el que arregla los jardines. Allá no hay gente importante, ni hay nada. Esa gente no vale nada, no sirve para nada. Pero cuando es Pablo el que está diciendo: no me avergüenzo del evangelio, parece que voltean la mirada y dice: ah, pero si este habla de esa manera, entonces tiene que ser que ese evangelio algo tiene de bueno, algo tiene de poder, algo tiene de agradable. ¿Sabe que el señor Nerón, sabe qué era lo que no sabía? Que estaba rodeado de una cantidad de cristianos y él no lo sabía. Le voy a decir algo rápido para que tome una idea: que Pablo se ganó la mayoría de todos los de la guardia pretoriana, porque cuando lo llevaron preso, Dios lo hizo. Amén.
Aquí está Pablo y a los 2 metros está el otro que tiene la cadena. Y todos los turnos los tenía cerquita. Y ahí hay un Pablo que les está diciendo: esta cadena no es problema para hablarte de Jesús. Esta cadena no es problema para decirte que Dios te salva. Esta cadena no es problema. Y este le escuchaba, el otro no le escuchaba, pero la mayoría le escucharon. Y por eso en una de las cartas escribiendo, él dice: saludos a los de la casa de César. Búsquelo que por ahí está. Saludos a la casa de los de César. ¿Por qué? Porque había muchos que estaban arreglando del jardín al gran emperador y eran echando agua y diciendo: bendigo el nombre de Jesús. Estaban llevando el agua. Oh, te adoramos, Señor Jesucristo. Estaban errándole los caballos allá. Oh, Dios Todopoderoso. Estaban rodeados de gente y él creía que no había ninguno. Lo que pasa es que este evangelio se va metiendo, va llegando, y no importa todo lo que coja, algo le va pasando, porque es un evangelio lleno de poder, lleno de autoridad. Y Pablo dice con toda libertad: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En otras palabras, lo que a Pablo le hace hablar es el poder del evangelio. ¿Acaso no le ha pasado a alguien acá que va por allá por la calle y resulta de que se encontró con el ingeniero, con el médico y con todo eso, y comienza a hablarle del evangelio, y resulta que él quiere metérsele por la ciencia, por la física, por la química, por el átomo, y usted se le mete por lo que usted conoce, que solo hay un Dios verdadero? Un aplauso para el solo Dios. Yo conocí una ancianita, ya partió a estar con el Señor la ancianita, pero era de esas ancianitas firmes, sólidas. Y ella me dice: hermano Reynel, hoy me pasó algo. Le digo: ¿y qué le pasó? No, que por allá trataban de decirme que habían varios, y yo dije que solo hay uno. Y le digo: hizo bien, solo hay uno. Pero sabe que hay un problemita que se me presentó, pero el Señor me lo ayudó a resolver. Le digo: bueno, si quiera, hermana, que te lo ayudó a resolver. ¿Cuál? Y era que me decían que por qué era uno. ¿Y usted qué le digo? Yo le dije: es uno porque es uno. Pero explícame por qué es uno. Pues sencillamente es uno porque Él fue uno. Es uno, será uno y siempre es uno. Ella lo definió a su manera, pero en esa manera de la mentalidad de ella definió que es uno, y nosotros seguimos creyendo que todavía es a su nombre. A uno le llama la atención algunas cosas. Observen ustedes la manera como Pablo se dirige en 2 de Timoteo capítulo 1, 2 de Timoteo. Vamos a leer en 2 de Timoteo 1, 10. Observe bien que es 2 de Timoteo 1, 10. Dice la palabra así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Usted cree que ese relato es casual? Pues le quiero decir que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo es el muchacho que él formó. Casi pudiéramos decir que lo sacó a la obra. Pablo le conoce la abuela, la mamá, el papá.
Y Timoteo tenía una mentalidad que estaba a veces un poco confundido, porque creía en el cristianismo por parte de la mamá y creía en algunas teorías griegas por parte del papá, que era griego. Y los griegos buscan sabiduría, y los griegos se meten en el escudriñar, en la inteligencia, en todo, porque eran los que dominaban y controlaban la parte de muchas ciencias que había. Estaba la escuela jónica, estaba Atenas, estaba la fuente de todos los conocimientos, y preciso el papá es griego, y no bastaría para decirle: mira, es que la teoría dice así, es que lo de Sócrates dice así, lo de Hipócrates dice así, lo de Platón dice así. Parece que le enredaba la cabeza, porque ellos buscaban siempre como lo sobrenatural, lo algo que se saliera de acá. Y entonces Pablo, cuando le escribe a Timoteo, está escribiéndole como quitándole todos los argumentos que hay, y dice: este es el evangelio, oh Timoteo, el que sacó y quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. O sea que los griegos que no creían en el asunto de resurrección, que no creían en que había un Dios por allá y que todo era materialismo, él le dice: ellos están en la equivocación, porque Dios sí existe, y Él se manifestó en carne, y Él resucitó por medio de su manifestación humana, y por eso creemos en el evangelio, porque el evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Entonces hay algo allí de ciencia, hay algo de conocimiento, hay algo de inteligencia. Y Timoteo, obediente, acepta lo que dice acá, y entonces por eso es que cuando sigue hablándole, le habla del carácter de los hombres, le habla de la manifestación de los últimos tiempos, le habla del soldado de Jesucristo, le habla de la importancia del alma, le habla de la visión, le habla del llamado, le habla de la obediencia por medio de esa maravillosa palabra de ejemplo del soldado de Jesucristo. Le habla de todo lo agradable que es creer en el Señor por medio del evangelio, porque él sigue diciendo: sacó a la luz la vida y la inmortalidad, del cual yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles. ¿Sabe que Jesús está aquí? Efesios capítulo 6. Estaba pensando en la importancia que es Efesios capítulo 6. Y entonces cuando uno lee Efesios capítulo 6 va encontrando algo tan especial. Efesios capítulo 6, Pablo está escribiéndole a los efesios, porque los efesios vivieron con él una maravillosa experiencia. Los efesios, allá en Hechos de los Apóstoles, cuando se presenta el problema en Éfeso, el carcelero también de Filipos, por allá esos viajes que él tuvo. Pero lo que más es bueno de comprender es que en Efesios, que había el dilema sobre el Espíritu Santo y que había que recibirlo. En medio de todo eso dice Efesios 6, 19: orad y también por mí, para que al abrir de mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio. Amén, amén. O sea que lo que tenían enredados allá los efesios, los que lo tenían como embolatados, y cuando él llegó les dio claridad. Entonces él, cuando les escribe a ellos, les dice en una manera como tan precisa y tan clara, les dice en una forma única el misterio del evangelio. ¿Y cuál es el misterio del evangelio? Del que comenzó a predicar Juan. Y Juan comienza a predicar: tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, tras de mí viene uno que yo no soy digno, hay uno que es mayor, ustedes vienen a mí, yo los bautizo,
día habrá uno que ustedes conocerán. Y cuando ellos están haciéndose bautizar y después le dicen, no, es que ese bautismo era solo para un arrepentimiento, pero hay otro que va a bautizar con un bautismo exclusivo sobre el Espíritu Santo, entonces se quedan quietos. Pero ahora que han entendido perfectamente cuál es el misterio es Dios manifestado en carne. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Estaba leyendo precisamente lo que dice Filipenses 1. Filipenses capítulo 1. Hay algo tan agradable. Pablo le escribe a los filipenses, y los filipenses fueron los testigos cuando estaba Pablo y Silas en una cárcel y los habían metido allá, y es lo del carcelero de Filipos. Y allá está el apóstol sufriendo. Se origina un milagro. El hombre se va a matar y él dice, no lo hagas, que todos estamos acá. O sea que ese hombre que había predicado allá en Filipos, cuando les escribe a ellos, a los filipenses, porque es el gentilicio de Filipos, filipenses, cuando les escribe a ellos, les recuerda que él no tenía miedo, y que él hablaba el evangelio con autoridad, y que lo hablaba con poder, y que lo hablaba con seguridad. Y por eso él explica en todo ese mensaje que encierra ese verso 17 que dice así: por nosotros, por amor, sabiendo que yo soy puesto para defensa del evangelio. Amén, amén. O sea, no se les haga extraño de que cuando fui allá y me dieron golpes y casi me matan y acaban conmigo, y que me tiraron por un lado y por el otro y me dejaron como muerto. No se preocupen, que yo para eso nací, y aún si me toca volver lo hago, porque estoy puesto para defender aquello que es la verdad, el poder del evangelio. Ya va descubriendo usted por qué creemos en el evangelio. Colosenses, que había recibido tanto ataque de la doctrina, del gnosticismo, ataque de todo lo imaginable, el ataque que llevaba a que en Dios no había esperanza, en que Jesús menos había esperanza, porque el gnosticismo llevaba a rebajar a Jesús, que era un angelito por ahí, o un león, o alguien menos de ángel, que era buena persona, pero que no tenía ningún poder, y no se podía esperar nada de él. Pero Pablo se llena del poder, de la autoridad del Espíritu Santo, y cuando escribe a los colosenses, en el capítulo 1, observe lo que dice el 23, cuando yo lo lea, usted puede dar una alabanza. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy ministro. Los colosenses creían que no tenía ningún poder, que no tenía ninguna autoridad. Los colosenses creían que Jesús era un hombre cualquiera, común y corriente. Y Pablo dice, no se equivoquen, Él es nada menos la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No se equivoquen, que en Él está todo lo grandioso y maravilloso, y la sabiduría está escondida en Él. Entonces aquí, al finalizar, dice, el evangelio que se predica en toda la creación. O sea, toda la creación. Métase a África, es creación. Métase a Asia, es creación. Métase a Oceanía, es creación. Métase a las Américas, es creación.
Es creación, métase donde se meta, es creación. Y por eso la inspiración es tan gloriosa y tan maravillosa. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay un texto, está por acá en Romanos. Y me llama la atención precisamente porque Romanos capítulo 2, Pablo, que es el único que lo puede decir de esa manera, yo estaba pensando, ¿qué le llevó a Pablo a hacerlo así? Romanos capítulo 2, observe lo que Pablo dice acá, en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Porque es que el evangelio de Pablo no era rutinario, el evangelio de Pablo era real, lo asimiló, lo guardó, lo tuvo, lo llevó en el alma, y parece que por donde iba él o donde andaba él, era algo tan grandioso ver un evangelio ambulante. Había milagros, había maravillas, había predicación, había sanidades, había de todo. Había un hombre que había tenido la experiencia, había el hombre que había sido arrebatado al tercer cielo, había el hombre que había resucitado varias personas, había el hombre que conocía a Dios más que cualquiera, y ese hombre se ve caminar por toda parte, y ese es el que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso creemos en el Evangelio. Apocalipsis capítulo 14, verso 6 está hablando del Evangelio eterno. Ya cuando habla del Evangelio de Apocalipsis, el Evangelio eterno, se habla de la condición del Evangelio, que sería la misma por todas las edades. La moral, la conducta, la disciplina, el temor, la santidad, la obra de Dios, todo. ¿Por qué no me invitan a un recorrido ahora? Y yo los invito también. ¿Por qué no nos vamos ahora a este hermoso relato? Después que Juan fue encarcelado, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús, qué maravilloso. Si aquí dijera Calvino, había un problema. Si aquí dijera de pronto Sócrates, había otro problema. Si aquí dijera Aristóteles, otro problema. Pero es Jesús. Es Jesús. Entonces, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. Esto es lo más hermoso que hay acá. Predicando. Si lo tiene abierta la Biblia, léalo. Predicando el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios, el Evangelio que vino de arriba, el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de la seguridad, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la autoridad, el Evangelio de la resurrección, el Evangelio de la vida eterna. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Vuelve y repite: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed. ¿A qué? ¿A qué? Al Evangelio. Por eso el Evangelio para nosotros es poder de Dios, es autoridad. Y bendito el día que lo conocemos.
Escúcheme. Queremos mucho a Israel. Amamos mucho a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Isaías, a Zacarías, a todos esos hombres eminentes de la historia pasada. Pero todo el Antiguo Testamento es solo el relato de una nación. Solo el relato de la historia de un pueblo. Pero lo más agradable, lo más maravilloso es que el Nuevo Testamento es el relato de un hombre. ¿Cuándo nació? ¿Qué edad tenía? ¿Hay un amén? ¿A dónde iba por la mañana? ¿A dónde llegaba por la tarde? ¿A qué casa se metía? ¿Con quién hablaba? ¿Cuándo la bautizaron? ¿Y a dónde llegaba? Los milagros que hizo, la manera como trató a los pecadores, la manera como trató a los publicanos, cómo lo llevaron y lo escarnecieron y lo detuvieron. Pero también habla cómo lo golpearon y lo mataron. Pero qué belleza del Evangelio cuando dice que al tercer día resucitó de entre los muertos. El Evangelio es el relato solo de Él. Su obra, su milagro, su maravilla. Y a Él sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Todo el Nuevo Testamento habla y pregona. Y todo el Antiguo Testamento se tiene que quedar callado, porque ahí hay uno que es más que el Antiguo Testamento. San Lucas está relatando que hubo una reunión. Es el único. El único. Hay una reunión allá y ven que entra él. Lo primero que hacen allá es que lo ven que entra y sacan ese rollo que tenía más de 1 metro de ancho y largo y van y se lo entregan a él. Y él lo va desenrollando y dice: el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los quebrantados. Y después de que lee todo el pasaje, vuelve y lo entrega. Y todos los ojos estaban puestos en él. Y después de que todos los ojos estaban puestos en él, él levanta la cabeza y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy el que hablaba ya. Ese es el Evangelio del poder. La historia de un hombre que resucitó, vive para siempre. Por eso amamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, creemos el Evangelio, proclamamos el Evangelio, y para nosotros ya el Evangelio forma parte de la vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es vida. Esta noche es la noche de poder orar. Si alguien ha entendido este Evangelio, vamos a orar por esa persona. ¿Cuántos creen que podemos orar por esa persona? Hay invitación esta noche. Ese es el Evangelio que predicamos. Estén en pie, por favor, todos, y vamos a invocar al Señor. Alguien que ha entendido este Evangelio, acérquese aquí, venga, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Si hay alguien por ahí
que desea que oremos a su favor, venga. Ese evangelio es el relato de los milagros. Ese evangelio es el relato de las maravillas. Ese evangelio es el relato de lo que Él hizo. ¿Sabe que hay algo maravilloso? ¿Cómo se le dedican tantos capítulos y tantas historias y tantas cosas a un hombre? Pero es que no es un hombre cualquiera, es Dios manifestado en carne. ¿Alguien desea venir acá? Otra noche de invitación acá. Acérquese, venga para acá, vamos a orar. Por eso creemos en el Evangelio. Por eso aceptamos el Evangelio. Por eso vivimos la realidad del Evangelio. Yo quiero esta noche entregar ya al director y vamos a dejar que Dios toque los corazones. Yo sé que alguien desea la oración aquí. Yo sé que alguien quiere. El Evangelio ha quedado claro en la mente de las personas, pero hay algo interesante, y es que se logra descubrir que este Evangelio no es el de la parroquia, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Inglaterra. Es el Evangelio del reino de Dios. Así como está, vamos a invocar el nombre del Señor. Cierren sus ojos. Y después vamos a escuchar este canto. Venid a mí, dice el Señor a todo aquel. Esta es una noche agradable. Esta es una noche maravillosa. Dios te bendiga, que alguien más, venga, acérquese. Yo voy a pedir al hermano Alfonso, pastor de esta bonita iglesia, que él venga acá. Y va a hablar con estas personas y van a venir algunas más. ¿Por qué? Porque no estamos perdiendo el tiempo, estamos predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo más maravilloso, lo más agradable, lo más bonito que hay de este Evangelio que un día conocimos. Estos días hablé con un hombre y me dijo: hermano Reinel, sigo a Dios por la fe y por dignidad. Le dije: explíqueme por qué dignidad. Y él me dijo: porque mi papá oyó el Evangelio, mi abuelo oyó el Evangelio, y a mí que me resta ahora creer en el Evangelio. Y tiene razón. Por eso que nuestros hijos crean el Evangelio, que nuestra familia crea en el Evangelio, que los niños crean el Evangelio, pero sobre todo que las generaciones que vienen crean en el Evangelio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todavía hay una oportunidad para ti en esta noche. No queremos que dejes pasar esta invitación, por favor. De las visitas que hoy tenemos acá, queremos ofrecerle este altar para orar a su favor en el nombre de Jesús. ¿Alguien más quiere venir? La invitación está abierta. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Alabanzas a su nombre. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Esta es una noche de salvación.